Bienvenidos a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Día a día nos estamos alimentando de su palabra y lo hacemos, como mencioné, con el método inductivo, de forma secuencial, de forma consecuente. Y hoy vamos a hablar sobre fiestas recordatorias. Marcos capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente: el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Miren que solamente vamos a hacer el estudio de un versículo. Y como les dije, estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Tenemos estudios completos. Ahora nuestro devocional dura entre 6 a 8 minutos, pero tenemos un estudio completo del Evangelio de Marcos y está en la lista de reproducción. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para ponerle un like a este devocional, suscribirte y hazle un clic a la campanita para que cuando aparezca un nuevo video te llegue a ti? Y como decía, este devocional habla de las fiestas recordatorias. Aquí menciona dos fiestas recordatorias el Evangelio de Marco. Uno de los panes sin levadura, y dentro del calendario se llama el 14 y 15 de Nisan, que vendría para nosotros ser en abril. Es decir, martes, miércoles, jueves, es el viernes el primer día que se celebra los panes sin levadura, que es el mismo día que se celebra la Pascua. Y los demás días, 7, 8, 9, 10 que has visto hasta ahí abajo, se celebra por 7 días esta fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Entonces, la primera fiesta que venía el día viernes era el Pesaj, es decir, jueves desde las 6 de la tarde al viernes 6 de la tarde, según los judíos, era el Pesaj. ¿Qué pasaba en el Pesaj? Miren, antes de avanzar a la otra fiesta, recuerden que el Pesaj es llamado la Pascua. Esta Pascua conmemoraba como el día de independencia en muchos países que tenemos hoy, ¿no? O sea, el Pesaj era el día que el Señor los liberó después de 400 o 430 años de esclavitud al pueblo de Israel. Ellos vieron el poder de Dios en esas 10 plagas. Recordamos la historia de Moisés, ¿no? Y cómo en la última plaga el ángel de la muerte vino, pero ellos estaban protegidos porque sacrificaron un cordero sin mancha, sin defecto, y la sangre de ese cordero era manchada en los dinteles o en los costados de las puertas. Y después cocinaron el cordero, y entonces ellos, normalmente el día 14 de Nisan en el calendario judío, que para nosotros es normalmente, ¿no?, 5, 6, 7, 8 de abril en nuestro calendario, ellos entre las 3 y las 5 de la tarde llevaban al cordero, lo sacrificaban en el templo, ¿no? Y parte de su sangre era echada en el altar y luego lo cocinaban. Lo llevaban a casa, lo sacrificaban, o mejor dicho, lo tenían en un tiempo como un asado. A nosotros en mi país, nosotros en la parte sur tenemos el cancacho. Los que son de Perú entenderán este lenguaje. Un cancacho era más o menos, ¿no? Es decir, un cordero al horno, muy rico. ¿Y qué más comían? Pan sin levadura, por eso era la fiesta de los panes sin levadura. Comían con hierbas amargas que les hacía recordar el tiempo que vivieron de esclavitud. Había una pasta hecha de manzanas trituradas. A veces acá se usa los dátiles, las granadas y nueces. Se llamaba el charocet, ¿no? Aún el rabanito se usa, ¿no? Y mojaban el pan y tomaban vino y agua. O sea, todo eso lo hacían ellos hasta el día de hoy. También lo sigue haciendo, recordándoles ese tiempo de esclavitud. Y la siguiente fiesta es el Hag HaMatzot, que es los panes sin levadura, que son un tipo de que sería tortillas o tabletas o galletas, ¿no?, duras, porque imagínense que la levadura pues le da un poquito la textura, un poco blanda a veces. Y esto ellos lo comían, recordándoles que no deberían de volver a desobedecer, es decir, contaminarse con el pecado, porque la levadura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre generalmente representaba el pecado. Y
en el Nuevo Testamento una mala doctrina, algo que no debería de imitarse, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa, también era representado en algo malo, aunque algunas veces también el reino de los cielos era parecido, ¿no?, a la levadura, pero generalmente, como les dije, era pecado y mala doctrina, mala enseñanza, mala conducta. Pero miren cómo es que el Señor ahora va a entrar, estamos el día, más o menos estamos hablando el día jueves, ya estamos en el jueves, ya hemos pasado martes, miércoles en el contexto, y les dice que tiene que celebrar esta fiesta de la Pascua donde se iba a sacrificar el cordero. Y luego de esto, y tenían que participar en los panes sin levadura. Hoy, para nosotros también representa mucho estas fiestas. ¿Por qué? Porque fue justo en la Pascua que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, esta fiesta, esta Pascua, este Cordero, ¿saben?, era un tipo de lo que vendría a ser Cristo, que es la realidad. Jesús fue el Cordero de Dios, como dice Isaías 53, fue llevado al matadero, no abrió su boca, lo trataron, miren, lo maltrataron, lo torturaron y él no abrió su boca, y nosotros por sus llagas hemos sido sanados. Él llevó nuestros dolores, él llevó nuestro pecado, él llevó nuestra culpa. Él ha hecho que nosotros podamos disfrutar vida nueva y vida eterna. Él murió para que tú vivas. Y Él llevó el pago y el precio por tu pecado para que tú ya no pagues en el lago de fuego por toda la eternidad tus pecados que has cometido, tus mentiras, tus engaños, tus inmoralidades, sea lo que sea, Él los llevó en la cruz. Pero fue una tortura la que experimentó para que tú no sufras una tortura. Por eso la salvación es por gracia y es a través de la fe. Y nosotros necesitamos ahora comer ese pan sin levadura, que vendría a ser esa fiesta, que ¿saben qué representa para nosotros? La santificación, es decir, el decirle no al pecado. Si el pan sin levadura significaba no comas por una semana, mira, primero, líbrate de la culpa, líbrate de la muerte, porque eso era librarse de la muerte para ellos, porque el ángel de la muerte vino a Egipto, y líbrate de la muerte eterna, pero como le dijo el Señor a esa mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, vete, pero no peques más. O sea, primero somos propiciados, redimidos, perdonados, hemos nacido de nuevo, somos regenerados. Mira, su gracia es suficiente para nosotros, encontramos perdón y misericordia en Él, somos salvos. Pero ahora, después de eso, debemos santificarnos progresivamente, decirle no al pecado, alejarnos del pecado, resistir la tentación, someternos a Dios, luchar nuestras batallas, ponernos la armadura de Dios, salir adelante en medio de este mundo que está lleno de pecado, lleno de corrupción, lleno de oscuridad. Tú puedas brillar como una luz y ser la sal de este mundo, obedeciendo la palabra del Señor, sometiéndote a Él. Una vez que has sido limpiado, una vez que has sido regenerado, una vez que has comido ese cordero pascual, nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando figurativamente, una vez que hemos sido perdonados, vive en esa fiesta de los panes sin levadura, sin pecado. Aléjate del pecado, dile no al pecado. Ojo, ser tentado por el pecado no es malo o no es pecado, ¿no? O sea, todos somos tentados por Santiago. Dice, mira, hay muchas pruebas, hay muchas tentaciones, pero el pecado mora en nosotros. Esta herencia pecaminosa nos atrae, nos seduce, pero ¿sabes? Una vez que tú concibes el pecado, una vez que tú le dices sí al pecado, una vez que le das cabida al pecado, porque hasta ese momento el Espíritu Santo va redarguyendo tu vida y te dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Viene hasta un tipo de, los llamamos la conciencia, una voz que te dice no lo hagas, que no lo hagas, y no lo hagas, pues no lo hagas. Y no te dice que tienes que razonar por el pecado. ¿Sabes? Pablo dice, huye de la tentación. O sea, todos somos tentados, pero tienes que huir, no le hagas frente. Porque si tú concibes el pecado, produce la muerte, muerte espiritual. Y si en alguna vez hemos pecado, recuerda lo que dice Juan, primera de Juan.
abogado tenemos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. Que esos dos recordatorios, la Pascua y los panes sin levadura, nos hagan recordar el día que nací, el día que fui salvo y el proceso por el cual estoy pasando ahora, alejándome del pecado, viviendo en santificación día a día. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, recuerda, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pídele perdón al Señor. Resiste la tentación, huye de la tentación, santifícate cada día, que el Señor sea contigo en este día. Panes sin levadura nos hacen recordar vida sin pecado, sin querer pecar. Y si pecamos, ya te he dicho, abogado tenemos. Su gracia sea suficiente para ti en este día. Nos vemos en el próximo devocional.